Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos fieles. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Os encargábamos que anunciaseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias porque podemos en este momento recibir tu palabra. Rogamos que nos bendigas de manera especial. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Y es interesante recordar cómo el Señor quiere. Fíjate, a veces uno se le olvida lo que el Señor quiere, pero hay que recordar lo que Él quiere. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere? Porque en esto de seguir a Dios y de dejar que pasen los años y de relacionarnos tanto los unos con los otros, a veces se nos olvida qué es lo que Dios quiere. ¿Ya? Hay algunos hermanos que se preocupan por lo que el hermano Jaime quiere. Bueno, ¿y qué es lo que quiere el hermano Jaime? Y se preocupa. Un día aquí estaban haciendo la decoración con flores naturales y me llamaron a mí porque estaban discutiendo que si las ponían o no las ponían. Porque había uno que no estaba enterado que el hermano Jaime, esas flores le dan alergia. Ya. Y otro decía, pues si le da alergia no importa, pero se ve más bonito. Ya. Y en última terminaron diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Vamos a hacer lo que él quiere o lo que nosotros querramos? Siempre en la parte humana está esa discusión, ¿verdad? Bueno, no voy a concluir porque no quiero que ustedes vengan a hacer juicios sobre nadie. Pero esas discusiones son muy naturales entre nosotros. ¿Qué es lo que el uno quiere? ¿Qué es lo que el otro quiere? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero? Y a veces se nos olvida preguntar, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Cierto? Porque la pregunta interesante es, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere?
Cuando yo vengo a culto, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando yo estoy en el culto, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando salgo de la iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere? Vale la pena que usted se pregunte eso constantemente. Porque nosotros somos seguidores de Dios. Los que servimos somos servidores de Dios. Los que trabajamos en esto somos trabajadores de Dios. Yo le comentaba en estos días a alguien, hace ya unos días, y así de manera muy natural en el desarrollo del ministerio, uno a veces dice, tengo problemas con tal equipo de trabajo. Pues no quiere decir que sea un problema de esos que ya no tienen solución, ¿no? Es un problema que son naturales del desarrollo. Y entonces el compañero, yo le hacía referencia, escúcheme bien, yo le hacía referencia al hecho de que tenía problemas con los servidores en la música y la alabanza. Y él me dijo, Jaime, sencillo, contrata a otros. Y entonces yo le pregunté y me dijo, ¿cómo así, cómo así? Yo le dije, ven acá, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que tú me dices? Y le pregunté, ¿cómo así? ¿Y tú los que te ayudan a ti son contratados? Y me dijo, sí. Son contratados, yo contrato unos músicos, los contrato, ya, los pongo a servir, les doy una asignación. El día que no funcionan, les digo, se les acabó el contrato y me busco a otro y traigo a otro que vengan y trabajen conmigo. Yo no me pongo con problemas, por eso tengo pocos problemas, porque como están contratados, si lo hacen bien, se les renueva el contrato. Si lo hacen mal, se les cancela el contrato. Y busco a otro que lo haga bien. A mí me causó, bueno, cierta admiración la manera como el hermano resuelve los problemas de fáciles. Y eso me quedó sonando y yo dije, oiga, esto es una manera de ver el trabajo para Dios, de verlo de otra forma, ¿verdad? Es una forma de verlo. Yo no voy a condenarlo, no quiero condenarlo tampoco, ni decir que esto está malo. Tampoco quiero decir que está bueno y que es lo ideal. Pero entonces yo he venido averiguando cómo se fueron estableciendo las iglesias. Porque yo le preguntaba a él, bueno, ¿y qué te interesa a ti de los que trabajan en la música? Me dice, me interesa que lo hagan musicalmente bien. Eso es lo que yo quiero, que ellos, yo los contrato para que sean músicos y que ellos sean músicos. Y entonces, ahí siguió la conversación y de eso, ¿de dónde lo aprendiste? Oye, es que eso es fácil. Yo le pregunté a otro que tiene una iglesia más grande y ese le preguntó a otro y resulta que hay unas que son como coliseos y tienen los turnos de los cantantes y cada orquesta tiene un contrato y cada grupo de cantantes. Y a ellos le tienen una asignación. A usted le toca turno tal día, tantas horas, y las horas vale tanto. Aquí tiene su asignación por esas horas. Tú no ves que ellos tocan lindo, ensayan, tienen tiempo para todo. Y ellos se convierten en unos empleados tuyos. Digo, ahí se acaba el problema. Eso era con los músicos.
Pero él me dice que también tenía ujieres, varios servidores, y bueno, tenían una estructura económico-financiera ahí que les permitía tener varios contratos. Y entonces yo empecé a pensar cuál fue la manera por la cual ese ángel perfecto, hermoso en gran manera y cómo es, y especial allá de Ezequiel, que es 38, es verdad. Ezequiel 28 es, ayúdenme ustedes ahí. Hoy sí vino el hermano Julito y yo me siento respaldado cuando lo veo ahí, porque él tiene una Biblia de esas bien profesionales. ¿Ezequiel qué? Allá donde se nos narra de cómo ese ángel que se compara con el rey de Tiro, del 20 ¿qué? 28 del 3 en adelante, Ezequiel 28, del 3 en adelante. Desde el 2, dice el hermano, desde el 2, él quiere que empecemos en el 2. Gracias, hermano Julio. Y dice el verso 2, verso 2. Es que allá arriba tienen apagado eso. Ya. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Sigue diciendo, he aquí que tú eres sabio, más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría ¿qué? Leamos ahí. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. En tus contrataciones, ¿has qué? Multiplicado tu riqueza. Y a causa de tus riquezas, ¿qué pasó? Se enalteció tu corazón. Y ahí sigue diciendo una cantidad de cosas que ya en el verso 14 dice el hermano. Llega el momento en el cual en el verso 14, pero ojo, tengan presente esto, con tus contrataciones has multiplicado tu riqueza y tus riquezas te han llevado a enaltecerte. Pero en el verso 14 entonces nos dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Qué más dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Y el verso 16 dice, ¿a causa de qué? ¿Ah? ¿A causa de tus qué? De tus múltiples ¿qué? Contrataciones. Hay una actividad comercial, hay un sentir ambicioso en aquellos que quieren poner sus talentos, sus dones y sus capacidades solo si me dan un ¿qué? Contrato.
Suena bonito contratar a un servidor. Y es como más práctico contratar a un servidor. Porque si no cumple con lo contratado que decimos, lo quitamos, se acabó el contrato y venga otro. Pero vean las contrataciones cuando se tratan o se relacionan con el servicio a Dios. Mírenla ahí, cuando se relaciona con el servicio a Dios. ¿Ah? A causa de la multitud de tus que fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Vean, hermanos, yo les quiero invitar a que reflexionemos un poquito como iglesia del Señor que somos. Porque es que nosotros nos movemos en el mundo comercial, en el mundo financiero, en el mundo de los costos y en el mundo de los beneficios y de los servicios. Y todo lo tenemos en la mente relacionado con eso. ¿Cierto? A muchos de nosotros nuestros padres nos lo dijeron. Estudie, ¿para qué? Para que tenga de qué vivir. ¿Cierto? Eso nos lo dijeron. A ellos no les interesaba si nosotros íbamos a ayudar a los demás. A ellos les interesaba que su hijito querido, en este caso yo, tuviera de qué vivir. Ya. Algunos se adelantaron y antes de estudiar consiguieron de qué vivir y dijeron, ya el propósito para el cual estoy en este mundo lo logré, conseguir de qué vivir. Y no necesité de estudio, ¿verdad? Hay algunos que dicen así, mire, yo conseguí de qué vivir y no necesité de estudio. Ya. Y entonces ellos dicen, ¿para qué estudiar si uno puede conseguir de qué vivir sin estudiar? Otros siguieron la instrucción natural. Estudie para que tenga de qué vivir. En ese sentir fuimos afectados en ese pensamiento. No era un pensamiento malo, escúcheme. No era una idea mala. Pero en ese pensamiento, en esa enseñanza y en esa idea, ¿qué era lo que se transmitía? Que hubiese un interés personal. El interés personal. Y entonces cuando yo llego a este mundo que se mueve, que cada quien tiene sus intereses personales, cuando hay intereses personales, muy poco se piensa en el interés del otro. Muy poquito. Muy poquito. Ya. Yo les comento mis anécdotas de la juventud y de la infancia. Una tía mía, hermanita de mi mamá, que mi mamá ya está ahí, una tía que se llama mi tía Marina. Esa tía trabajaba ya en el hospital de Barranquilla. Y entonces una vez yo me fui para allá donde mi tía por unos días. Y yo quería saber qué hacía y ella me llevó al trabajo, al hospital de Barranquilla. Y estaba trabajando en urgencias del hospital de Barranquilla. Ahí en la urgencia, donde llega toda clase de heridos. Atropellado de carro, herido de puñal, herido de bala, golpeado por el esposo, las peleas callejeras, los atracados, los heridos por la policía, todo eso. Pero yo me acuerdo
yo me acuerdo y lo tengo clarito, que cuando llegaba la hora del cambio de turno, porque una vez yo la acompañé en la noche y ella salía de turno a las 6 de la mañana, y ella podía estar atendiendo al herido, pero no dejaba de mirar el reloj. Ella y todas las compañeras. Y oye, 5:45 y no han llegado las otras. Y tal, por eso ustedes se enteran de que le dejan gasa metida a los pacientes dentro de la barriga y les dejan las pinzas allá metidos. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar turno a las 6. Y eso desde las 5:30 estaban mirando si ya llegaron las otras para ir haciendo el empalme. Ahí te dejo este paciente, vino apuñaleado, el otro vino baleado, el otro vino fracturado, y ahí quedan, y listo, y me voy. Porque el interés mío está por encima del dolor del paciente. Eso a mí, eso es lo que menos me preocupa. Y era mi tía, linda, querida, pero ella pensaba en sus propios intereses. Yo nunca la había dicho, ay no, yo me voy a quedar aquí acompañando. Pobre señor. No, ese es un cliente. Y ella tiene sus intereses y espera que llegue el otro. Y ahí de rapidez le explica, ¿verdad? Mira, ese está con un cólico, parece una apendicitis. Eso ahí, ahorita viene el especialista y lo revisa. Y el otro, el número 4, no se llaman. Los pacientes en los hospitales no tienen nombre, tienen número. Son trato impersonal. La cama número 3, la cama número 2, la cama número 5, y ahí está en cada cama una. En aquella época, yo hace tiempo que no voy a los hospitales, pero ahí le guindaban un planillero ahí guindadito. Y ese planillero dice que historia clínica, procedimientos y tal, que le habían hecho. Porque el proceso de atención a ese paciente no se da por un sentir de amor hacia una causa para atender heridos. El proceso se da mediante una ¿qué? Contratación. Díganme a qué hora entro y a qué hora salgo. ¿Y qué tengo que hacer en ese tiempo? Bueno, gracias a Dios, según lo que me informan muchos hermanos, ya las enfermeras son diferentes, los médicos son diferentes, en los hospitales ahora sí se dedican al paciente. Parece que esto mejoró, según me han dicho algunos, pero ninguno dice amén, o no ha mejorado. ¿Cómo dice? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Ha empeorado? Oiga, ¿y por qué ha empeorado? Bueno, me gusta eso que lo reconozcamos. ¿Ustedes creen que ha mejorado o ha empeorado? ¿Y por qué ha empeorado? Porque se ha cambiado el modelo de contratación. Se le han quitado derechos, ya es lo mismo, se le paga lo mismo por el turno nocturno que por el turno diurno. ¿Cierto? Antes el turno nocturno tenía un componente adicional. Y si te quedaban 15 minutos más atendiendo al paciente, esos 15 minutos más se los planillaban y algo le reconocían. Yo estoy hablando del sistema de salud, pero vamos a hablar un poquito de ese modelo de servicio a Dios a través de contratos. Que alguien dice que es mejor. Pero ¿dónde comenzó a desarrollarse la iniquidad de este que terminó pecando? ¿Dónde comenzó a crecer? ¿En dónde? ¿En dónde? En las múltiples contrataciones. Porque ahora el interés mío es ¿para qué me contrataron? ¿Para qué? Nosotros en las contrataciones hay cositas que vale la pena analizar. Y parece que fuese más práctico el modelo de contratación, parece que fuese más práctico. Ustedes pueden estudiar esas contrataciones a dónde lo hicieron llegar.
Las múltiples contrataciones, ¿a dónde lo hicieron llegar? Y parece práctico. Oiga, qué bueno que yo llegue aquí y esté aquí venga, ¿dónde está el contratista del aseo? ¿Dónde está el contratista de atender niños? ¿Dónde está el contratista de los coros? ¿Dónde está el contratista de los que apoyan, de los que aplauden? Y todos con un contrato aquí. Y yo le digo, oiga, los que aplauden, que están aplaudiendo muy bajito, necesito que aplaudan más fuerte, porque si no, contrato a otros. Como me dijo uno por allá, uno que entre comillas es famoso y tiene los contratistas de los que aplauden y de los que dicen amén, los tiene contratados. Risa, eso da risa, ¿verdad? Pero los tiene contratados. Los tiene contrataditos. Ya. Entonces yo quiero invitarle a usted a que observe con cuidado de dónde nacen los modelos. Porque las cosas tienen sus consecuencias dependiendo del origen. ¿Qué originó o quién fue el creador de las contrataciones? Mírelo ahí. ¿Verdad? Ah, pero es que es rico contratar, porque si a uno le hacen mal la cosa, no paga o cambia de contratista. Pero ojo, porque las muchas contrataciones llevan ¿a qué? A la iniquidad y al pecado. Y entonces alguien me preguntaba el otro día por aquí, de estos hermanos que son amigos, de enterarse qué pasa en otras congregaciones y en otras denominaciones y en otras organizaciones y en otros lugares donde también se llaman iglesias. Y alguien me preguntaba, mi hermano, pero yo estaba viendo y esos músicos, un tipo con el pelo, mejor dicho, el varón, el hombre, con trencitas que le llegaban hasta la cintura, y el otro con una gorra puesta para atrás, con una camisa de flecos, así, pero están alabando a Dios. Hermano, ¿eso qué es? Eso nunca se había visto, siempre se ha visto. Siempre que haya contrataciones, el contratista lo único que puede decirle es, oiga, toquen bien, háganlo bien, ensayen los días de ensayo. Lo único que yo les digo es que el día de la presentación no pueden fallar. Porque si fallan, hay otros músicos que a mí no me interesan cómo son, pero son buenos músicos. No me interesan cómo viven, son buenos músicos. No me interesan cómo andan, son buenos músicos. Que los puedo contratar para que vengan aquí. Y a través de esas contrataciones presten un servicio. Estoy hablando solo de los músicos. Pero eso lo hacen también con todos. Con evangelistas, con comité de aplauso, con comité de aseo, con comité. Y entonces son unas empresas, escuchen. Son unas empresas. ¿Cuál es el trabajo de la empresa? Difundir la palabra de Dios. Esa es una empresa que tiene muchas contrataciones. Yo no puedo decir que es amigo mío, pero sí un hombre que tiene una empresa de estas, a quien yo conozco y con quien he tenido ciertos contactos. Un día cualquiera se metió tanto en las contrataciones que aceptó el matrimonio como un contrato. Digo, no, es que el matrimonio es un contrato. Y ya con la que hice el contrato ya no me sirve. Entonces voy a dar por terminado el contrato a través de un divorcio. Y se divorció.
y buscó a otra hermanita de allá, entre ellas, y estaba esa hermanita muy contenta con ese señor. Y dijo, oiga, hagamos un contrato de matrimonio. Y entonces ella, listo, cómo no, y se casó con la otra. Y le explicó a la iglesia, le dijo, no, hermano, no, yo no he pecado, yo simplemente rompí un contrato y ahora hice otro contrato. Y todos los que están contratados en la iglesia, oiga, ¿verdad que sí? Apoyemos a nuestro líder. Y entonces varios me dicen, ay, vea, yo voy donde está el pastor, y ese pastor se divorció de la esposa, y ese pastor se casó con otra señora de allá. Y allá eso no se le llama pecado, se le llama ruptura de un contrato e iniciación de un nuevo contrato. Pero esa palabra, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Mírenla aquí. Y él me dice, no tengo problema. Portero contratado, chofer contratado, músicos contratados, ujieres contratados. Y tiene una empresa. Y él es el gerente general de la empresa. ¿Y a qué se dedica tu empresa? A predicar la Biblia, a hablarle de prosperidad, a hablarle de alegría, a hablarle de la esperanza futura. Y yo a ellos, y entonces él me decía, lo importante es que la gente salga contenta y tal, y esos que salen contentos traen a otros. Imagínense usted un lugar donde el líder dice que su matrimonio es un simple contrato. Si ese es el líder, ¿a dónde llega el resto? Y claro, usted lo sintoniza, porque seguro que usted lo ha visto por televisión. Y usted lo sintoniza. Un día ese caballero quería contratar a mi hijo. Y me propuso a mí, dice, oiga, ¿por qué no me permite? Yo quiero contratar.